Buenos días mis panas. ¿Cómo están iniciando su día? Espero que muy bien. Comencemos con las historias. Proponerle matrimonio a mi novia fue más difícil de lo que pensaba. Hola amigos. Adivinen qué. Hoy le propuse matrimonio a mi novia. Estaba muy nervioso porque no hemos estado saliendo por tanto tiempo, pero el amor verdadero no puede esperar, ¿saben? Fue un día de locos, y quiero que lo escuchen todo. Estaba tan nervioso esta mañana, pero sabía que tenía que ser hoy. Hoy simplemente se sentía correcto. Había decidido hacerlo casi una semana atrás, y finalmente reuní el valor. No se lo había contado a nadie, ni siquiera a mi mamá ni al doctor Jefferson. Sabía que pensarían que estaba loco por enamorarme tan rápido, pero ellos no entendían lo que Abby y yo teníamos. Nadie lo entendía. Sabía que éramos la pareja perfecta, así que ¿por qué esperar? En fin, volviendo a esta mañana. Las cosas no empezaron como esperaba, jajaja, ya saben lo que dicen sobre los mejores planes. Abby y yo compartimos una clase de verano en la universidad. Había solo unas 15 personas en el aula, así que me di cuenta fácilmente de que ella no estaba ahí cuando empezó la clase. Intenté prestar atención al profesor para distraerme de mis nervios, pero pronto terminé garabateando y jugando con el teléfono, sin poder dejar de preocuparme por ella. Ella nunca llega tarde. ¿Y si algo le había pasado? Estaba encorvado en el asiento, debatiéndome entre ir a su dormitorio o no, cuando escuché que la puerta se abría. Levanté la vista de inmediato y solté un suspiro audible de alivio. Abby estaba ahí, y tan hermosa como el primer día en que la vi. Su cabello, medio recogido en un moño, era marrón dorado, como olas de chocolate derritiéndose que caían sobre sus hombros. Llevaba un vestido veraniego amarillo claro, bordado con pequeñas flores azules. Un lápiz recién afilado estaba metido detrás de su oreja. Se la notaba angustiada por llegar tarde a clase. Abby es tan aplicada. Tenía tanta prisa que no vio el asiento que le había guardado, y en su lugar bajó hasta la primera fila. ¿Quién podría culparla? Abby claramente tenía muchas cosas en la cabeza esa mañana. Además, yo estaba demasiado distraído por lo bien que se veía hoy. Sus largas piernas bronceadas estaban cruzadas, una mano perfectamente cuidada descansaba encima, y la otra se movía con gracia mientras hablaba, enfatizando sus palabras al profesor, probablemente dándole alguna explicación por su tardanza. Su voz era música, el canto de un pajarillo azul en una mañana de primavera. Era perfecta. Y era mía. Me recordé entonces, por centésima vez, que estaba enamorado. Nunca fui muy bueno con las chicas, y las pocas novias que tuve no duraron mucho, pero ninguna se comparaba con Abby, ni de cerca. Lo que sentía por ella era algo tan profundo, tan intenso. Pasé el resto de la clase mirando a mi Abby, deseando que durara más, que pudiera observarla por siempre. Era como tener un retrato hermoso y secreto que me pertenecía, que podía mirar cuando quisiera y nadie podría impedírmelo. Era tan romántico. Sabía que hoy tenía que ser el día. Nuestro día especial. Sacudí la cabeza para aclarar mis pensamientos. Todos a mi alrededor estaban guardando sus cosas en mochilas. La clase había terminado. Miré entre la multitud de estudiantes que salían, buscando a mi Abby. Ella estaba hablando con el profesor, riéndose de algo que él había dicho. Como dije, siempre la favorita del profesor. Pero de alguna forma eso la hacía aún más adorable para mí. Fingí ocuparme con mis cosas, esperando a que Abby se fuera. Saqué el anillo de compromiso de entre unos libros, frascos vacíos de pastillas y papeles arrugados en mi mochila. Iba a proponerle matrimonio en el aula donde nos habíamos conocido. A mi Abby le encantaría, lo sabía. Otra carcajada musical sonó desde el frente del auditorio. ¿Por qué no se callaba el profesor y la dejaba ir ya? Pretencioso imbécil, con su estúpido título en algo que a nadie le importa, creyendo que podía quitarme a la mujer de mis sueños. Honestamente, debería haberle destrozado la cara ahí mismo. Pero Abby por fin se fue. Me concentré de nuevo.
Era el momento. Venía subiendo por el pasillo, buscando algo en su bolso. Empecé a moverme hacia ella, poniéndome la mochila y sonriendo, sacando el anillo del bolsillo y teniéndolo en la mano. Pero siguió caminando, ni siquiera me miró. Me quedé congelado de sorpresa y confusión. ¿Qué pasaba? ¿Por qué me estaba ignorando? Eso no era propio de ella. Abby siguió caminando hacia la puerta, concentrada en su teléfono. Cuando el shock pasó, entendí que simplemente no me había visto. Seguramente todavía estaba estresada por lo que la había retrasado esa mañana, y habría pensado que yo la esperaba afuera. Sonreí para mí, iba a acercarme sigilosamente por detrás cuando saliera y sorprenderla. Nos reiríamos y podría averiguar qué la tenía tan distraída. Aceleré el paso, tratando de alcanzarla. No podía esperar a ver su cara cuando la tomara entre mis brazos y la hiciera mía para siempre. Pero todo se arruinó. Una chica entró al aula y le gritó a Abby que se apurara para ir a clase. Abby rió, y las dos salieron por la puerta sin siquiera mirar atrás. Se cerró tras ellas. Sé lo que piensan. Yo también lo pensé. ¿Cómo podía arruinarle un momento tan especial a Abby y a mí? ¿Iba a venir alguien a quitarme a mi novia así como así? No entendía que Abby no quería que la molestaran. Abby solo me quería a mí. Abby solo me necesitaba a mí. Ojalá hubiera podido tomar a esa amiga estúpida por el cuello y hacerla entender. Pero estaba bien, todo estaba bien. No iba a dejar que un pequeño contratiempo arruinara nuestro día especial. Tenía unas cosas que hacer antes de mi próxima clase, pero mi coche se había averiado la semana pasada y no lo había reparado aún. Iba a tomar un Uber a la farmacia, pero decidí esperar afuera del salón de Abby, solo duraría 2 horas y estaba ansioso por verla. ¿A quién le importaba una receta tonta o una clase inútil? Lo único que importaba era hacer de Abby mi esposa. Sin embargo, cuando terminó la clase, no había señal de ella. Escaneé ansiosamente las caras de los que salían, pero simplemente no estaba. Incluso vi a su estúpida amiga de antes, con la nariz pegada al teléfono, seguro perdiendo el tiempo en Tinder, aunque dudo que algún tipo con ojos funcionales se interesara, pero Abby no estaba con ella. ¿Qué estaba pasando? Asomé la cabeza en el aula por si Abby estaba hablando con el profesor otra vez, pero nada. ¿Dónde diablos estaba? Empecé a preocuparme, ¿y si algo le había pasado? Podía estar herida, atrapada en algún lugar, pidiéndome ayuda. Me necesitaba. Fui hasta el baño de mujeres y lo empujé para entrar. La amiga idiota de Abby estaba frente al espejo, echándose maquillaje. Le exigí que me dijera dónde estaba mi novia. No tenía tiempo para tonterías, ¿saben? No me respondió de inmediato, quién sabe cuál era su problema. No tenía tiempo para lidiar con esa cabeza hueca. La zarandeé un poco, tratando de hacerla reaccionar. Finalmente, balbuceó algo sobre Abby saltándose la clase para reunirse con alguien en su dormitorio. Ya era hora. La chica soltaba mocos y lágrimas por todas partes, era asqueroso verla. Algunas chicas están simplemente locas, ¿no? Por suerte no tenía tiempo para quedarme, tenía que ir al dormitorio de Abby. Crucé el campus rápidamente. Estaba nervioso otra vez, este era el momento. ¿Quién diría que estar enamorado podía ser tan estresante? Abby debía haberse saltado la clase para verme y pasar tiempo a solas conmigo. No sabía que podía ser tan rebelde. Esa es mi Abby, siempre sorprendiéndome. Subí las escaleras de 2 en 2 hasta su piso, avanzando por el pasillo hacia su habitación, jugando nervioso con el anillo en la mano, cuando la vi. Mi Abby. Solo pensar en ese momento especial me hace sonreír incluso ahora. De alguna forma estaba aún más hermosa que en clase. Pero estaba con alguien. Un tipo, que la estaba abrazando. Poniendo sus manos asquerosas sobre mi amor. No podía escuchar lo que decían desde donde estaba, pero claramente ese idiota la estaba acosando. Mi Abby era demasiado educada para decirle que se largara. Un ángel. El abrazo terminó. Abby saludó con la mano, regresó a su habitación y cerró la puerta, demasiado amable para mostrarle su asco al patético imbécil que la había molestado.
El tipo caminó por el pasillo, aún sonriendo mientras miraba su teléfono. Me miró un segundo y luego volvió la vista a la pantalla. Lo seguí hasta la escalera. Nunca sintió mi puño golpearle la parte de atrás de la cabeza. ¿Cómo iba a dejar que ese tipo molestara al amor de mi vida? Cuando terminé, me limpié las manos en los jeans. Caminé de regreso al pasillo, hasta la habitación de Abby. El anillo tenía un poco de sangre, pero no se veía tan mal. Abby lo entendería, como siempre. Toqué suavemente la puerta, escondiendo el anillo detrás de la espalda. Tras unos segundos, se abrió. Ella estaba ahí, tan hermosa como el primer día que la vi. ¿Sí? Dijo. Jamás olvidaré lo hermosa que sonaba su voz. Nuestras miradas se cruzaron y quedé hipnotizado. Sus ojos eran esmeraldas brillantes que se hundían en los míos. Su rostro, perfectamente simétrico, piel impecable, un ligero bronceado igual al de sus piernas. Era una diosa. Entré a su habitación, inclinándome para besarla. Ella me dio una palmada, retrocediendo con timidez. Para ser tan pequeña, vaya fuerza. Me encantaba cuando jugaba a hacérsela difícil. Reí, cerrando la puerta tras de mí y siguiéndola. Caminando lentamente hacia ella, la llené de halagos, le dije lo increíble que se veía y cuánto significaba para mí, mostrando el anillo que tenía escondido. Retrocedió hasta la esquina de la habitación, tan emocionada que solo pudo gritar de felicidad. Me arrodillé y le pedí a la mujer de mis sueños que me hiciera el hombre más feliz del mundo. Tal como esperaba, mi Abby estaba tan emocionada que no podía hablar, con lágrimas bajando por su rostro. Cayó contra la pared, mirándome, abriendo y cerrando la boca sin poder pronunciar palabra por la emoción. Iba a ser mi esposa. Estaba feliz, tan feliz. La tomé en mis brazos, la abracé con todas mis fuerzas. Fue mágico sentir su cuerpo temblar de emoción contra el mío. Abby estaba tan llena de alegría que me golpeó una y otra vez con sus manos en un arrebato de pasión incontrolable. Quería que ese abrazo durara para siempre. Lentamente, sus movimientos se detuvieron y sus gritos de felicidad se apagaron mientras era vencida por el amor. La apreté aún más. Nunca te dejaré ir. Recuerdo haber susurrado. Estaré contigo, para siempre. Cuando por fin nos separamos, tuve que sostenerla antes de que cayera. Se había desmayado. La pasión del momento había sido demasiado. Mi hermosa, dulce Abby, tan adorable. La cargué en brazos y la acosté en su cama, cerrándole suavemente los ojos con mis dedos y colocando una almohada bajo su cabeza. Cuando termine esta publicación, la llevaré al coche. Sus llaves están en el escritorio, así que solo tengo que estacionarlo detrás del edificio y cargarla con cuidado. Nos escaparemos de todo esto. La llevaré a un lugar donde podamos estar solos. Seremos tan felices. Solo yo y mi Abby, para siempre. Mi último robo en casa no salió tan bien como había planeado. No voy a endulzarlo. Solía entrar a casas a robar. Y aquella casa en particular parecía robarle caramelos a un niño. Pertenecía a una anciana que vivía sola en una calle suburbana con pocos vecinos. La había estado vigilando desde el año pasado, cuando vivía allí una pareja joven. Cuando la señora se mudó hace un par de meses, vi la oportunidad perfecta. Mi cómplice era mi hermano menor, Paul, a quien le estaba enseñando el arte sutil de entrar y salir. Mis métodos nunca fueron violentos. Esperábamos a que los dueños se fueran, entrábamos y nos llevábamos los electrónicos que encontrábamos. Como siempre, la semana previa estudiamos su rutina. Nos estacionamos frente a la casa, memorizamos las horas en que regaba las plantas, sus siestas de la tarde y, lo más importante, cuando salía. Todas las tardes estaba fuera 1 o 2 horas. Cuando confirmamos el patrón, actuamos. Cuando se fue en su sedán, arrancamos. Mi hermano aparcó justo enfrente, como le pedí. Aprovechando que no pasaba casi nadie, sacamos un carrito, bolsas de lona y guantes.
Con un letrero falso de empresa de mudanzas en la furgoneta, nadie sospecharía nada. Dejamos los teléfonos en el auto. Un amigo mío cayó porque la señal Bluetooth de su teléfono apareció en un dispositivo de la casa. Eso me espantó. Nos llevamos todos los electrodomésticos. Televisores, lavadora, nevera. Raramente, la anciana no había quitado las fotos enmarcadas de la familia anterior. Ahora busca una caja fuerte. Le dije a Paul, que hurgaba torpemente entre las joyas. Era solo su segundo robo y estaba visiblemente nervioso. Revisó todos los cuartos y no encontró nada, salvo una gran puerta de madera cerca de la cocina, con llave. ¡Aja!, exclamó al sacar una llave de hierro de un armario. Esto debe ser para esa puerta. La probó y se abrió. Había una escalera que bajaba a un sótano totalmente a oscuras. A los viejos les gusta esconder sus cosas de valor. Expliqué. Tal vez haya algo abajo. Bajamos con cuidado, guiados por las linternas. Con cada peldaño el olor empeoraba. Era como entrar a una carnicería abandonada. Busqué el interruptor en la pared y lo encendí. Nada nos preparó para lo que vimos. La habitación era pequeña, las paredes de concreto empapadas de manchas rojas oscuras. Cadenas colgaban del techo, con ganchos al final que sostenían grandes lonjas de carne, o al menos, lo que parecía carne. Había algo que no encajaba. No parecía carne de animal. Mi hermano se atragantó con el hedor, corrió a un rincón y vomitó. Le pregunté si estaba bien. Asintió, se limpió la boca y se recompuso. Yo quería salir corriendo, pero al girarme él señaló al fondo. Una figura humana estaba acurrucada, abrazándose las rodillas. Un collar metálico grueso le rodeaba el cuello, encadenado a la pared. Era un hombre. Inconsciente, desnutrido, solo con boxers. En el collar parpadeaba una pequeña lucecita verde. Lo reconocí. Era el hombre de la pareja que vivía allí antes de que se mudara la anciana. Paul se acercó y yo le agarré el hombro. Tenemos que irnos. Ahora. No podemos dejarlo aquí. Me respondió. Sí podemos. Insistí. Nuestros teléfonos están en el coche. Llamamos a la poli en cuanto salgamos. Claro que tendríamos que explicar por qué estábamos allí, pero esto era demasiado para ignorarlo. Mi hermano no discutió. Fue a un soporte con herramientas junto a las escaleras, agarró un mazo de tamaño medio y volvió hacia el hombre. Me jodía la situación, pero fui tras él. Apartamos al inconsciente para que la cadena quedara tendida en el suelo. Paul levantó el mazo y golpeó. No pasó nada. Se lo quité, puse toda mi fuerza en un golpe y rompí la cadena. Paul, vámonos. Dije, mientras él se disponía a alzarlo sobre los hombros. Entonces la luz del collar se volvió roja. La explosión me lanzó contra la pared y me dejó inconsciente. Al abrir los ojos, vi que el collar había estallado y la mitad del cuerpo del hombre había quedado hecha trizas. Paul estaba más cerca y yacía en el suelo, herido pero vivo. Me arrastré hasta él, intenté despertarlo sin éxito. Un dolor agudo me atravesó la pierna. Algo me había alcanzado allí. Había mucha sangre y no podía sostenerme bien. Despertar a Paul era inútil, así que intenté ponerme en pie para llamar al 911. Rápido. Eso hice. Tirando de mí mismo, subí las escaleras con un dolor tremendo y alcancé el teléfono de la sala. Estaba a punto de desmayarme por la pérdida de sangre cuando di la dirección al operador del 911. Acabé de hablar y oí la puerta principal abrirse. Desde el pasillo vi a dos figuras. La anciana, mirándome con una expresión fría y vacía. Y detrás, un tipo grande con un abrigo negro, como su guardaespaldas. Entonces volví a quedarme inconsciente. Desperté al día siguiente en una cama de hospital. Me tenían esposado y me puse a gritar y llorar hasta que entró un policía. ¿Dónde está Paul? Fue lo primero que pregunté. Puede que no lo parezca, pero ahí empezó realmente mi pesadilla. Conté todo a la policía. Los robos y lo que habíamos encontrado.
y ellos me contaron lo que sucedió. Un patrullero llegó unos 15 minutos después de mi llamada. Me hallaron inconsciente en la sala, empapado en sangre. En el sótano, descubrieron toda esa carne y el cuerpo destrozado del hombre, hecho pedazos por la explosión. El que llevaba el collar. Mi hermano ya no estaba. Tampoco la anciana ni el tipo que vi en la puerta. La policía dijo que su modus operandi coincidía con un caso en otro estado, donde una mujer con sus características había tomado casas, torturado y asesinado a los residentes originales. Probablemente formaba parte de un grupo mayor. Nunca me acusaron por los robos. No sabían muy bien qué hacer conmigo. Yo también era una víctima. Pasaron unas semanas. La pierna se me curó y volví a poder conducir. Y eso fue lo que hice. Desde entonces, todos los días manejo por la ciudad buscando cualquier pista que me lleve a la anciana. La poli no me actualiza el caso, así que decidí revisar cada calle y vecindario del maldito país si hace falta. Sé que ella tiene a mi hermano. Y Paul, si de alguna forma estás leyendo esto, quiero que sepas. Siento que tu hermano mayor no pudo salvarte. Pero te prometo que voy a encontrarte y sacarte de ahí, aunque sea lo último que haga. Compré un muñeco vudú. Me casé con mi esposo exactamente una semana después de cumplir 19 años. Marcus era, como mi padrastro Jedediah Bell repetía una y otra vez, un buen partido para mí. Era miembro de la misma congregación en la que Jedediah era pastor. Sus principales virtudes, según él, eran que tenía casi mi edad y que seguía soltero. Jedediah dejó muy claro que, como cabeza del hogar, era perfectamente capaz de encontrarme un esposo temeroso de Dios. Mi padrastro se había casado con mi madre viuda cuando yo tenía 14. Entró en nuestras vidas como un showman. Jedediah era una figura enorme en todos los sentidos. Gran estómago, gran sonrisa, y grandes ideas sobre cómo las esposas y las hijastras debían tratar al nuevo hombre de la casa. Por favor, Greta, haz lo que él diga. Él lo es todo para mí. Me rogó mi madre. El dolor y la desesperación en su rostro fueron suficientes para convencerme. Solo quería verla feliz otra vez. Al menos, eso creí en ese momento. No había tenido mucho contacto con Marcus antes de nuestro rápido compromiso y la boda apresurada en la iglesia, en un sofocante día de mayo. Siempre lo veía con pantalones khaki o jeans desteñidos y una camisa de botones cada domingo por la mañana, sentado entre sus padres y sus hermanos. Sabía que era mecánico, y aunque supuse que se bañaba seguido, el olor a aceite de máquina siempre lo acompañaba. Nunca sonreía. Sus ojos siempre me parecieron fríos, a pesar del tono cálido de azul que tenían. Poco después de casarnos, consiguió trabajo como mecánico en un taller a una hora de distancia del lugar donde vivíamos, que era, en realidad, mi antiguo dormitorio, mientras buscábamos casa propia. Me alegró, sinceramente, alejarme de mi padrastro y de mi madre. Amaba a mi madre, pero se había convertido en una mujer silenciosa, dócil, apagada. Ya no era la misma que recordaba cuando mi padre aún vivía. Como solía decir Jedediah, con esa sonrisa llena de dientes. Una esposa debía hacer lo que fuera mejor para su marido, lo que significaba obedecer sin hacer preguntas. Mi trabajo era sencillo. Recepcionista en un consultorio dental. Lo amaba. No tenía otra educación más allá del diploma de secundaria, y empecé a trabajar ahí justo después de graduarme. Mis compañeras eran amables y dulces. Lloré cuando entregué mi carta de renuncia. Me organizaron una pequeña despedida, con pastel y vino, y me dijeron que las mantuviera al tanto de mi vida. La mudanza fue rápida. No tenía mucho que llevar. Toda mi ropa cabía en una maleta vieja y desgastada, más vieja que yo, y el resto de mis cosas en una caja de cartón. Cargué mi auto y partí hacia lo que esperaba fuera un futuro más brillante. Solo me detuve una vez, en el camino, para comprar víveres.
Sabía que me tocaría preparar el almuerzo y la cena ese mismo día. La casa que habíamos alquilado era vieja. En cuanto la vi, el corazón se me hundió. Ya me imaginaba los mostradores de fórmica manchados y las alfombras desgastadas. Parecía que apenas se sostenía en pie. Marcus no dijo nada mientras descargábamos las cosas, aunque sí hablaba con sus hermanos y familiares que habían venido a ayudarnos con los muebles pesados. Me puse a desempacar la cocina tan rápido como pude, para empezar a cocinar el almuerzo para todos. Me acerqué a Marcus, que estaba llevando una caja al dormitorio principal. ¿Qué quieres comer, cariño?, pregunté. Aquella palabra de afecto sonó tan falsa en mi boca que casi me atraganté. Era mi esposo, sí, pero no mi cariño. Marcus se detuvo lo justo para lanzarme una mirada dura. Me encogí ante su gesto y bajé la vista. Haz pollo frito, eres buena con eso. Y puré de papas, dijo con voz áspera, dándose vuelta para dejar la caja en el cuarto. Me apresuré a preparar lo que había pedido. Por suerte había comprado todo en el supermercado. El pollo frito sería fácil y llenador para los hombres que estaban arreglando la casa. El almuerzo estuvo listo justo cuando entró la última caja. Serví a todos en la mesa, mientras Marcus dirigía la oración. Mi padrastro y mi madre no estaban presentes. Él detestaba viajar, y ella casi nunca iba a ningún lado sin su marido. Marcus dio la bendición antes de que pudiéramos empezar a comer. Subestimé el hambre de todos. Los hombres devoraban el pollo tan rápido como lo servía. Cuando por fin me senté, solo quedaba un pedazo. Uno de los hermanos de Marcus se dio cuenta de que no tenía nada y me insistió para que tomara el último trozo. Lo acepté agradecida, pero noté la mirada de Marcus fija en mí, fría, molesta. Un escalofrío me recorrió la espalda. Supe que había hecho algo mal, aunque no entendía qué. Lo descubrí después, mientras limpiaba la mesa. Marcus me sujetó del antebrazo con fuerza, hundiendo sus uñas sucias en mi piel. Solté un quejido, pero me contuve de apartarme. Sabía que solo empeoraría las cosas. ¿Por qué no te aseguraste de que hubiera suficiente comida para todos?, dijo en voz baja, furioso. Me hiciste quedar como un tonto. Mi hermano no debería tener que quedarse sin comer para que tú te llenes. No hiciste nada en todo el día mientras nosotros trabajábamos. Lo siento mucho, Marcus, balbuceé. Este domingo prepararé el almuerzo para todos. Haré suficiente para compensar lo de hoy. Su mano apretó más fuerte y sentí las uñas rompiendo la piel. Finalmente me soltó, con un último apretón que me hizo temblar. Eso bastará. Pero asegúrate de pedirles perdón a mi hermano y a los demás por lo de hoy. Asentí sin decir palabra. Él me dio una última mirada helada y se fue al garaje, probablemente a ordenar sus herramientas. Cuando desapareció, me froté el brazo con cuidado. Ya se estaba formando un moretón oscuro, y las marcas de sus uñas se veían como pequeñas medias lunas en la piel. No sabía cómo las escondería. Al día siguiente tenía una entrevista de trabajo para otro puesto de recepcionista. No era gran cosa, pero al menos me daría un poco de independencia. Envolví mi brazo con un paño húmedo y frío. Luego lavé los platos con esmero y dejé la cocina impecable. Me estremecí al escuchar a Marcus regresar del garaje horas después. Estaba guardando ropa en el dormitorio cuando entró. No me dirigió la palabra. Encendió la televisión y se quedó viendo los canales locales hasta quedarse dormido. Solo cuando lo escuché roncar me animé a acostarme a su lado. Me quedé inmóvil, esperando que el sueño me venciera. La entrevista del día siguiente salió muy bien. Me puse una blusa de manga larga para cubrir los moretones. Me contrataron en el acto. Estaban desesperados por una recepcionista con experiencia, y mis recomendaciones eran excelentes. Estaba emocionada. Ese trabajo me daría algo de tiempo lejos de casa, mi propio dinero y beneficios. Volví con optimismo. Habría llamado a mi madre o a Marcus, pero no tenía teléfono celular. Él se enteraría cuando llegara esa noche. Para la cena preparé pastel de carne y puse la mesa lo más bonita posible. Sentía un nudo de miedo en el estómago. Si algo no le gustaba, podría ganarme otro golpe.
Entró justo cuando colocaba la fuente en la mesa. Lo miré e intenté sonreír. No me devolvió la mirada, solo fue directo al fregadero a lavarse las manos engrasadas. Después de la oración, comió en silencio, engullendo la comida y sirviéndose por segunda vez. Aproveché el momento para intentar hablar. ¿Cómo estuvo el trabajo hoy?, pregunté con voz suave. No quiero hablar mientras como, gruñó, sin levantar la vista. Asentí y bajé la cabeza. No quise provocarlo. Después de cenar, se fue al garaje y no volvió hasta la hora de dormir. Lo prefería así. Ya en la cama, le conté que me habían dado el trabajo. Rodó hacia mí y me miró con algo que tal vez fue satisfacción. Bien. Asegúrate de depositar todo en la cuenta conjunta. Como hombre de la casa, me encargaré de darte un dinero para la gasolina, dijo antes de darse la vuelta y dormirse al instante. No respondí. Solo dejé que unas lágrimas silenciosas me corrieran por las mejillas en la oscuridad. Cualquier independencia que había imaginado se desvanecía. Debería huir. Pensé en un arranque de rebeldía. Podría meter mis cosas en la camioneta y conducir hasta donde alcance. Pero ¿qué tan lejos llegaría sin dinero? Necesitaba gasolina, comida. No tenía a quien acudir. Mi madre estaba fuera de toda posibilidad. Estaba sola. A la mañana siguiente, sábado, Marcus no trabajaba. Me despertó pellizcándome al amanecer para que le hiciera el desayuno. Me apresuré a prepararlo. Cualquier cosa por evitar esos pellizcos que dejaban moretones. Sabía que los sábados solía arreglar su camioneta o cortar el pasto. Eso me dejaría un poco de tiempo para mí, para decorar la casa. Mientras hacía una lista de compras para más tarde, lo vi salir del dormitorio con un puñado de mi ropa en las manos. Marcus, ¿qué estás haciendo con mi ropa?, pregunté. Se detuvo y me miró, clavándome esos ojos fríos. Esas blusas no son decentes, dijo. Solo deberías usar camisas de manga larga o vestidos. Sostenía las pocas camisetas que tenía. Algunas eran simples camisetas de algodón, y otras eran las que usaba para trabajar cuando hacía calor. Voy a convertirlas en trapos. Podría usarlas en el garaje. Me miró otra vez, como desafiándome a oponerme. Me encogí ante su mirada. Pero si te llevas esas blusas, no tendré que ponerme para trabajar. Tendré que comprar algunas de manga larga en algún lugar, dije suplicante. Me odié en ese momento. Debería haberlo abofeteado, haber tomado mis cosas y huido. Dinero y matrimonio al demonio. Dormir en la calle sería mejor que esto. Pero no me moví. Me quedé clavada en el suelo, mirando hacia abajo, demasiado asustada como para sostenerle la mirada al hombre con el que me había casado. Marcus suspiró, arrojó mi ropa al suelo, sacó su billetera y me tendió un billete arrugado de $20. Lo tomé con los dedos temblorosos. Probablemente haya una tienda Goodwill en este pueblo. Puedes comprarte ropa ahí, y me devuelves el cambio. Asentí y guardé el billete en mi bolso mientras él se llevaba mi ropa al garaje. Salí tan pronto como se cerró la puerta detrás de él, tomando la lista de compras al pasar. No quería estar cerca mientras destruía mis cosas. Apenas estuve en la carretera, empecé a llorar. Me limpié la cara con rabia. Las lágrimas no me servirían de nada. En cambio, me concentré en buscar una tienda Goodwill o alguna tienda de segunda mano. Resultó que en mi nuevo pueblo no había ninguna, y ya empezaba a perder la esperanza de encontrar ropa barata. Tendría que conformarme con el Target local y rezar por alguna oferta. Mientras pensaba eso, vi al costado de la carretera un pequeño cartel amarillo que decía: venta de garaje. En la calle Turner 505. Alguien incluso había atado un globo rosado al cartel para llamar la atención. Sonreí. Había olvidado las ventas de garaje. Era un sábado caluroso y seguramente habría muchas. Tal vez podría encontrar algo. Doblé por la calle lateral y no me tomó mucho dar con la casa. Era una gran venta. Había al menos 8 autos estacionados al borde de la acera y una docena de personas revisando mesas llenas de cosas usadas. Tenía que ser una de las más grandes que había visto. Parecía que estaban vaciando toda la casa.
Vi lo que esperaba encontrar. Ropa colgada cuidadosamente de una barra suspendida entre dos árboles. Aparqué mi camioneta y caminé hacia allí, aliviada al ver que era ropa de mujer. Revisé blusas y pantalones. Se notaba que habían pertenecido a una mujer mayor, pero estaban en excelente estado, algunas incluso con etiquetas. Elegí 5 blusas nuevas. Todas de manga larga y lo bastante conservadoras para el trabajo y para los gustos de mi esposo. Las sostuve bajo el brazo y saqué el billete de 20. Entonces, por el rabillo del ojo, noté una caja colocada debajo de la ropa con un cartel que decía varios, de la que asomaba una pequeña muñeca. Era completamente simple, sin rasgos definidos, como una muñeca de trapo. Tenía diminutas costuras rojas por ojos y boca. La tela parecía de lino descolorido. La apreté un poco para sentir de qué estaba rellena. Lo que fuera que había dentro se movió como si fueran frijoles secos. La muñequita parecía mirarme con curiosidad, lo cual era imposible. Apenas tenía rostro. En cierto modo me recordó a Oogie Boogie, de mi película favorita de la infancia. La sostuve. No haría daño preguntar cuánto costaba. La mujer que atendía la venta estaba sentada bajo la sombra de un árbol grande, en una mesita. Llevaba una blusa sin mangas de color rosa brillante y shorts blancos, que destacaban contra su piel oscura. Cuando me vio, sonrió con calidez y señaló lo que tenía en las manos. ¿Eso es todo, cariño?, preguntó con voz amable. Asentí y puse las blusas sobre la mesa para que las contara. Son $10 por todas las blusas, ¿quieres una bolsa para llevarlas? Sí, gracias. Respondí. Levanté la muñequita para mostrársela. ¿Cuánto quiere por esta pequeña muñeca? La tomó, le dio un ligero apretón y soltó una risita. Recuerdo esta cosita. Mi mamá la compró cuando fuimos a Nueva Orleans, hace unos 20 años. Siempre decía que quería una muñeca vudú auténtica. La miré sorprendida. ¿Entonces esta muñeca es realmente una muñeca vudú? Nunca había visto una en persona. Si Marcus se enteraba de que la había tocado, se enfurecería. Ella la puso sobre la mesa junto con la ropa, observándola con nostalgia. Oh sí, mi mamá insistió en que fuera una verdadera. No quería ningún recuerdo falso para turistas. Ese fue el último viaje que hicimos juntos como familia. Poco después mi padre murió de un infarto. Suspiró y con un gesto abarcó toda la venta. Todo esto es porque mi mamá murió el mes pasado. Me toca a mí venderlo todo. Lamento mucho oír eso. Dije, sin saber cómo continuar. Cualquier cosa que uno diga sobre la muerte de alguien suena vacía. Ella negó con la cabeza. Está bien, cariño. La muerte es solo una parte natural de la vida, después de todo. Le dio un último toque a la muñeca y sonrió. Te la dejo en $1. Pensé un momento. Si Marcus encontraba esa muñeca, me metería en problemas. Pero tal vez ni siquiera sabría lo que era. Comprar esa muñeca era un riesgo, y un pequeño acto de desafío. Me parece bien. Respondí. Le entregué el dinero y ella me dio el cambio, metiendo todo en una bolsa. Salí de la venta sintiéndome satisfecha. Había conseguido una buena oferta, incluso mejor que en una tienda de segunda mano. Habría comprado más, pero debía volver para preparar el almuerzo. Busqué en la bolsa y puse la muñequita en el tablero de la camioneta. Casi se sentía como tener una amiga conmigo. Cuando terminé mis mandados, conduje de regreso a casa, asegurándome de esconder la muñeca en mi bolso. No quería que Marcus supiera que había gastado dinero en algo tan frívolo. Mientras guardaba las compras, Marcus entró del garaje. Sentí una punzada de ira al verlo limpiarse las manos grasientas en una de mis viejas camisetas. Dame el cambio y enséñame lo que compraste. Si no es apropiado, lo convierto en trapo como los otros. Saqué el cambio de mi billetera y él lo metió en la suya mientras esperaba que le mostrara la ropa. Puse cada blusa sobre la mesa para su inspección. Estaba segura de que estarían bien, pero igual me sentía nerviosa. Estas están bien. No tienes por qué estar mostrando piel. Dijo al fin. ¿Dónde las compraste? En una venta de garaje,
Pensé que serían más baratas. Respondí, atreviéndome a mirarlo a los ojos. Bien. Con esto tienes suficiente por ahora. No quiero que mi esposa gaste dinero en ropa que no necesita. Ahora haz el almuerzo, tengo hambre. Y se fue de nuevo al garaje. Guardé las blusas ordenadamente en el closet. Mi guardarropa lucía escaso. En cuanto a la muñeca, la escondí bajo la almohada. Sabía que corría el riesgo de que Marcus la encontrara, pero, por alguna razón, su presencia me reconfortaba y quería tenerla cerca. Las siguientes semanas pasaron como una especie de neblina. Lo único bueno era mi nuevo trabajo. Me gustaba de verdad, y me llevaba muy bien con mis compañeras. En casa, las cosas empeoraban. Lo que había empezado con pellizcos y apretones se transformó en golpes. La primera vez que me golpeó la cara fue cuando le pedí un teléfono celular. El golpe fue tan fuerte que mi cabeza se estrelló contra la pared y empecé a llorar. Mientras yo me deslizaba al suelo, me dio un puñetazo en la espalda que me dejó sin aire. Me quedé tirada hasta que se fue al garaje. Mi rostro, aunque hinchado, no se amorató, así que no tuve que inventar excusas en el trabajo. La asignación semanal de gasolina que Marcus me había prometido era de $5. No podía ahorrar nada, lo que hacía que la idea de escapar fuera aún más imposible. No me dejaba comprar comida ni salir después del trabajo, aunque varias compañeras me habían invitado. Mi único alivio en casa era la pequeña muñeca. Cuando Marcus terminaba de descargar su rabia, yo la abrazaba contra el pecho y lloraba. Era lo único que realmente me pertenecía. Pensaba en mi padre, en cuanto lo extrañaba, y en cómo deseaba que él hubiese vivido y mi madre no. Él nunca habría permitido que me casara con Marcus. Jamás habría dejado que Jedediah entrara en nuestras vidas. Con los meses, empecé a sentir que me estaba volviendo loca. Tal vez el aislamiento y los abusos me estaban afectando la cabeza. Cada vez que miraba a la muñeca, me parecía que se parecía más a Marcus. Sus diminutos ojos y boca cosidos, antes inexpresivos, ahora me recordaban su mirada fría y su ceño perpetuo. Fue un sábado de septiembre cuando recibí la peor paliza hasta entonces. Estaba muy cansada esa mañana, y mientras Marcus salía a reunirse con unos amigos de nuestro antiguo pueblo, yo me recosté a dormir una siesta. Dormía tranquilamente cuando, de pronto, me arrojaron al suelo. Grité al abrir los ojos y ver a Marcus mirándome desde arriba. ¿Por qué estás durmiendo? ¿Un sábado? ¿No tienes ojos para ver que la casa está hecha un desastre? ¿Qué clase de esposa no puede ni limpiar bien? Levantó su pie con la bota puesta y me lo hundió en el estómago. El aire salió de mí en un gemido doloroso. No tuve tiempo de recuperarme antes de que volviera a golpearme las costillas, 1, 2, 3 veces. Grité y le supliqué que se detuviera. Lo único que conseguí fue una bofetada. Se agachó, me tomó del cabello y me obligó a mirarlo. Si esta casa no está limpia y el almuerzo listo cuando vuelva de la ferretería, te irá peor. ¿Entendiste? Sí, Marcus, lo entiendo. Balbuceé, sosteniéndole la mirada hasta que me soltó el cabello. Mi cabeza golpeó la alfombra con un sonido sordo. Me quedé en el suelo hasta que escuché la puerta principal cerrarse de golpe detrás de él. Me toqué el estómago y las costillas. ¿Tenía algo roto o magullado? No podía saberlo. Dolía tanto que no podía incorporarme, pero me obligué a arrastrarme hasta el baño. Cuando logré ponerme de pie, tragué unas aspirinas y me miré al espejo. Mi pómulo derecho empezaba a hincharse y a amoratarse, no habría forma de ocultar esas marcas frente a mis compañeros de trabajo el lunes. Sentí un ardor en el estómago mientras volví al dormitorio. Saqué mi muñeca y lloré contra su tela. Ahora, más que nunca, me recordaba a Marcus. Su mirada malvada y su boca torcida estaban ahí, claramente grabadas en el rostro de la muñeca. Sentí una oleada de ira y odio hacia él. Nunca en mi vida había deseado tanto la muerte de alguien como deseaba que Marcus muriera. Debajo de la cama tomé mi caja de costura y agarré la aguja más grande que encontré. Con una última mirada a la muñeca, la clavé directamente en su ojo izquierdo, atravesándolo por completo. La muñeca cayó al suelo y la dejé ahí. No tenía fuerzas para recogerla.
Mi decisión estaba tomada. Podía llamar a mi antiguo trabajo y ver si alguien me dejaría quedarme con ellos un tiempo. Siempre habían sido amables conmigo, seguramente alguno me ayudaría. Me regañé mentalmente por no haberlo pensado antes. En lugar de limpiar, como Marcus quería, empecé a empacar mi maleta. Revisé la mesa de noche de Marcus, buscando dinero suelto y encontré algunos billetes arrugados y monedas, lo suficiente para llenar el tanque y marcharme. Le hice un espacio a mi muñeca encima de la ropa. Saqué la aguja sintiéndome culpable por haberla apuñalado en el ojo. Curiosamente, ahora se veía como antes. Todo rastro del gesto de Marcus había desaparecido. Tocaron la puerta y el corazón se me subió a la garganta. Era Marcus, volviendo para cumplir su amenaza. Pero no podía ser él, si lo fuera habría abierto la puerta sin tocar. Por si acaso, escondí la maleta en el armario y corrí a abrir. No era Marcus, sino dos policías mirándome desde la puerta con malla. El corazón me latía con fuerza. ¿Algún vecino habría escuchado mis gritos y llamado a la policía? Abrí la puerta y forcé una sonrisa. Hola, oficiales, ¿en qué puedo ayudarlos? El policía, un hombre, se quitó el sombrero y me miró con tristeza. Su compañera, una mujer, me observó el rostro hinchado y amoratado y me dirigió una mirada que lo decía todo. Señora, lamento informarle esto, pero su esposo ha tenido un accidente. Los días siguientes pasaron como un borrón mientras hacía los arreglos para el funeral de mi esposo. Marcus había muerto conduciendo su camión. Los médicos me dijeron, después de la autopsia, que había sufrido un aneurisma cerebral masivo que lo mató al instante. Su vehículo se salió de la carretera y cayó a una zanja. El impacto lo lanzó por el parabrisas. La ambulancia llegó en minutos, pero no había nada que pudieran hacer. Sus padres y hermanos estaban destrozados, y me dolía por ellos. Marcus sería su sangre, pero no compartían su carácter. Siempre fueron amables conmigo, y no podía evitar sentir culpa por causarles dolor. En el funeral usé un vestido negro nuevo, de mangas cortas. No me importaba si alguien veía los moretones en mis brazos, el último regalo de Marcus. Jedediah, en cambio, sí se molestó. Observó mis brazos con indiferencia. Estas cosas pasan en un matrimonio. Marcus fue un buen esposo para ti, Greta. Al menos cúbrelos para que nadie hable mal del difunto. Con el funeral terminado, tenía libertad por primera vez en mi vida. Era una sensación liberadora. Tener mi propio lugar, mi propio dinero y poder hacer lo que quisiera. Tal vez disfruté demasiado al donar las pertenencias de Marcus, pero me sentí completamente purificada cuando el último recuerdo de él desapareció de la casa. El único problema eran mi madre y Jedediah. Me presionaban para que regresara a vivir con ellos, a pesar de que les aseguraba que estaba bien, que podía arreglármela solo con mi sueldo. Mi padrastro me llamaba a mi nuevo celular para sermonearme sobre cómo una mujer soltera debía vivir en casa. Hablaba de lo mucho que mi madre me extrañaba. Su voz era repugnante, condescendiente, hablándome como si fuera una niña. Lo escuchaba educadamente mientras soltaba su discurso por teléfono, todo el tiempo abrazando mi muñeca contra el pecho. ¿Y sabes qué? Cada vez se parecía más a Jedediah. El aborto. Mi madre, mi hermana y yo crecimos en una casa rural con un jardín y un bosque cercano. Teníamos un alegre terrier escocés llamado Herbert, que corría oliendo flores y excremento de ciervos, moviendo su pequeña cola negra sin parar. La infancia fue hermosa, y mi madre era bastante abierta sobre casi todo, como el hecho de que nuestro padre se fue cuando yo era pequeña, un alcohólico sin remedio. Cuando mi hermana y yo crecimos, ella nos habló sobre las aves, las abejas y esas cosas, y fue entonces que nos enteramos del aborto. Mi madre fue muy religiosa desde joven. Era dulce y amable, pero extraordinariamente estricta con todo lo que contradecía sus creencias.
Nos explicó que el bebé, a quien había llamado Roger, tenía anomalías cromosómicas que hicieron que dejara de desarrollarse en el útero. Los médicos le habían aconsejado abortar por motivos de salud, algo que la devastó. Aún así, fue sola a la clínica, mientras mi padre estaba en una borrachera de 3 días. Ella nos contó eso como una advertencia sobre el sexo irresponsable, según entendí, y nunca volvió a mencionarlo. Pasaron los años. Crecí, tuve citas, empecé la universidad y lloré por corazones rotos. Había estado deprimida, y todo en la ciudad me recordaba a mi ex, así que decidí pasar el fin de semana con mi mamá en casa. Le escribí hace unas 4 horas, para avisarle que llegaría alrededor de las 2, pero no respondió. Compré el boleto y una novela de bolsillo para acompañar el viaje de 3 horas en tren. Me quedé dormida, y al llegar a la estación la llamé, pero solo contestó el buzón de voz. Pedí un coche, y pronto iba dentro de un vehículo negro y brillante, pasando junto a las ramas delgadas de los árboles otoñales bajo un cielo de campo. Mamá siempre pasaba el tiempo en su estudio, lejos del teléfono, así que todavía no estaba preocupada. El auto se detuvo en la entrada. Le di las gracias al conductor, que siguió su camino hacia su próximo pasajero. Inhalé el aire fresco del campo, y los recuerdos de mi infancia regresaron mientras caminaba hacia la puerta principal, que estaba sin llave. Mamá. Ya llegué. Llamé al entrar, pero no hubo respuesta. En la cocina sonaba la radio con voces de tertulia, y sobre la tabla de picar había una cebolla medio cortada, arrugada, claramente de días atrás. El pánico me invadió al darme cuenta de que algo podía haber pasado. Mamá. Grité, corriendo escaleras arriba con desesperación. Nada. No había rastro de ella en ninguna parte. Después de revisar toda la casa sin éxito, decidí llamar a mi padre. Ahí fue cuando el miedo empezó a tomar forma dentro de mí. Contestó después del 4.º timbrazo. Le conté que había llegado y que mamá no estaba. Le pregunté si había sabido de ella, o si podía ir a verlo, porque empezaba a preocuparme. Le mencioné la cebolla, y noté cómo su tono cambió de casual a grave. «Oh, Dios», dijo, como si supiera algo terrible que yo ignoraba. «No entres al sótano. Voy para allá ahora mismo», agregó, con la voz llena de pánico. «Papá, no tenemos sótano», respondí, confundida, como si hubiera olvidado eso en los 15 años que llevaba lejos. Había un ático, un porche, un garaje y 2 baños, todos los cuales ya había revisado buscando a mamá, pero no había ningún sótano. Entonces empezó a hablar de su alcoholismo, mientras yo caminaba por la casa, escaneando cada rincón hasta llegar al estudio de mi madre. «Empecé a beber después de dejar a tu madre», dijo, con el sonido del motor encendiéndose al fondo, y un temblor en su voz. «No antes. Empecé cuando me di cuenta de lo que había hecho. Vi que la puerta del closet del estudio, que siempre estaba cerrada, ahora estaba abierta. Tenía el teléfono pegado al oído. Tú solo tenías 3 años. Continuó, llorando cada vez más. No quise abandonarte, pero no podía seguir allí, sabiendo. Sus palabras se perdieron en sollozos. Y entonces vi el pequeño pomo metálico en la pared del closet, con los bordes marcando lo que parecía una puerta oculta, que se cerraba sola. La abrí. Unas escaleras descendían hacia la oscuridad. Mis pies se movieron solos, aunque el miedo me erizaba la piel y hacía retumbar mi corazón. Ella dijo que fue a la clínica ese día, pero mintió. Sollozó mi padre. El sótano era frío y estaba completamente oscuro. Toqué el botón de mi celular para encender la pantalla, aún pegado a mi oído. Nunca tuvo el aborto, dijo entre lágrimas. La luz blanca era débil. Escuché un ruido, como un roce húmedo, y separé el teléfono de mi oído para usarlo como linterna. Lo que vi hizo que se me helara la sangre. Medía alrededor de 1,5 metros. Su cabeza era enorme, lisa y ligeramente translúcida, deformada. Su piel, blanca y blanda, dejaba ver venas oscuras bajo una textura gelatinosa. Sus ojos negros, redondos como bolas de billar, reflejaron la luz del celular, vacíos, fijos en mí, sobre el cuerpo medio devorado de mi madre. Era mi hermano Roger.
De alguna manera lo había mantenido con vida, en esos tanques alineados a lo largo de las paredes, hasta que creció, hasta convertirse en eso. Era un feto de pie, con algunas partes desarrolladas de adulto. Dedos delgados, dientes torcidos, pies huesudos. Su cerebro era visible bajo la frente abultada, sobre esos ojos vacíos. Y sobre esa boca llena de dientes que, mientras yo gritaba y subía las escaleras aterrada, gritó de vuelta. La voz en el fondo de mi mente. Eres una completa inútil. Mi madre me siseó. Mi última falta había sido ordenar el armario de ropa de cama de una manera que a ella no le gustó. No pude decir nada en mi defensa mientras me sacudía. Los ojos se me nublaron por la sacudida. En el fondo de mi mente la voz titubeaba como un pájaro cautivo. ¿Hasta cuándo vas a dejar que te haga esto?, me preguntó la voz, susurrando. Eres una carga para esta familia, dijo mi madre con frialdad mientras de nuevo me servía la comida en el suelo. Mi cena era un cuenco de caldo, frío y poco apetecible. Mi padre se negaba a mirarme y mis hermanos gemelos me sonreían con un gozo sombrío, deleitándose en mi deshumanización. Tratan mejor a los perros que a ti, afirmó la voz. Ojalá te hubiera abortado, me reprendió mi madre cuando le llevé la boleta de calificaciones. Mis notas eran en su mayoría B, completamente inaceptables para las expectativas de mi madre. Me hizo subir y bajar las escaleras hasta que me desplomé. Ya sabes lo que tienes que hacer ahora, ¿verdad, querida?, dijo la voz, más fuerte que nunca. Un día mi madre pareció coger una gripe terrible. Su fuerza la abandonó y quedó postrada en la cama. Fue todo muy fuera de lo habitual. En los 14 años que yo tenía vivía me había parecido indestructible, imparable como un tiburón. La casa era su terreno de caza, y la debilidad, sangre en el agua. Y ella siempre estaba al acecho. Ahora está mucho más tranquilo, ¿no crees?, dijo la voz, cristalina. Ese día se convirtió en 2. Luego en 3, y después en varios más. Me deleité con mi nueva libertad. Estaba demasiado débil para criticar mi cocina, así que comí en la mesa por primera vez en años. Los gemelos me fruncieron el ceño, acostumbrados a verme en el suelo con el perro. Pero mi padre los mandó callar. Tal vez, con su mujer enferma, él estaba encontrando el valor. Con muchos años de retraso. Eres prácticamente una adulta, cariño, puedes llevar esta casa sin problema. Arrulló la voz, y juro que sentí una mano en mi hombro. Llegó el turno de mi madre de comer el caldo frío que yo le daba. Se lo introducía en la boca con una eficiencia robótica. Sus ojos ardían de odio. Podía ver formar en sus labios maldiciones e insultos, así que empujé otra cucharada de caldo para ahogar sus palabras. Está probando su propia medicina. Se regocijó la voz, y sentí su aliento en mi oído. Su normalmente abundante cabello negro se iba volviendo de un blanco enfermizo. Parecía paja vieja al sol. Su piel, antes pálida y suave, ahora era áspera y de un gris enfermizo. Sus dientes comenzaron a caerse. Ahora, cuando la alimentaba, hallaba que un diente volvía a aparecer sobre la cuchara. Si mi padre pensó en llevarla al médico, nunca lo dijo. Tal vez él había llegado a amar la dulce paz y el silencio tanto como yo. El mejor cuidado que puede recibir es aquí, en su propia casa, dijo mi padre con la mayor sinceridad de la que fue capaz, es decir, ninguna. Asentí y cuidé de mi madre lo mejor que pude. Le limpié el cuerpo y las sábanas. La vestí cada día e incluso le pinté las uñas con los colores que sabía que le gustaban. Ella resollaba mientras trabajaba. Era cómico, en cierto modo, la forma en que sus labios se movían sobre sus encías desdentadas. Sus ojos estaban enrojecidos y llenos de odio. Imaginé que si te acercabas lo suficiente podrías ver el infierno en ellos. Estás siendo demasiado amable con ella. Me reprendió la voz, y sentí un rasguño como de garra en mi cuello.
En el último día de mi madre en la tierra, sacó la última fuerza que le quedaba. Sus manos, ya delgadas y esqueléticas, agarraron mi muñeca con tal fuerza que se me cayó la cuchara. Tembló con el esfuerzo mientras tiraba de mí hacia su boca y siseó sus últimas palabras. Su voz olía a descomposición de una semana. No sirves para nada. Sus labios deslizaban las palabras como si saboreara el insulto. Sus manos se soltaron de mi muñeca y cayó de nuevo en las almohadas. Sus ojos se volvieron hacia atrás mostrando el blanco. Dejé el cuenco y le dediqué a su cadáver una pequeña sonrisa. Puede que no sirviera para muchas cosas. Pero era muy buena con los venenos. Y detrás de mí la voz empezó a reír.